Hola a todos. Hoy quisiera hablarles de la que considero yo una de las novelas más importantes del siglo XX mexicano, Noticias del Imperio de Fernando del Paso. Esta novela, si mal no recuerdo, fue publicada en 1986 originalmente por Editorial Diana. Perdón, era de unas tapas verdes, así muy notorias. Posteriormente pues fue publicada ya por otras editoriales. Esta edición que tengo yo es de Punto de Lectura, que era la editorial que publicaba Fernando del Paso cuando ganó el premio Cervantes y que pertenecía en aquel tiempo a Editorial Alfaguara. Posteriormente Alfaguara fue comprada por Grupo Penguin, lo que derivó, no sé si eso tuvo que ver, a que la obra de Fernando del Paso pasara de estas ediciones de Punto de Lectura a ser publicadas por el fondo en estas ediciones, la verdad, muy bonitas también. Y que bueno, que en el caso de esta editorial, de esta edición, a mí me gusta porque es muy cómoda para leer y aparte tiene la letra muy grande. Las del fondo sí están un poco más grandes, aunque creo haber visto ya unas ediciones más pequeñas, pero sí la letra es un poco también pequeña. Y esta sí resultaron muy cómodas. Bueno, yo la leí por primera vez en esta edición, en este libro, ya hace bastante tiempo. Y para mí fue descubrir una narrativa sobre todo, muy entretenida. Esta obra de Fernando del Paso. Posteriormente leí Palinuro de México, también de Fernando del Paso. También en esta edición es del Punto de Lectura. Leí esta de José Trigo, que esta es la novela más vieja del autor. Y leí esta obra publicada todavía, esta sí la tengo en Plaza Hijanés. Es la obra más desconocida del autor. Muchas personas ignoran la existencia de esta novela. Se llama Linda 67, Historia de un crimen, donde Fernando del Paso incursiona en la novela negra. Decía desconocida frente a las otras tres grandes novelas del escritor. Parece ser que Fernando del Paso escribía una novela cada 10, 20 años, porque José Trigo es la primera novela que escribió. Posteriormente, hacia finales de la década de los 60, publicó esta, que es Palinuro de México. Hay quien señala que esta es la mejor novela del autor, pues ya sería de gustos básicamente. En 1986, 87, 86 creo, publica Noticias del Imperio y posteriormente publica Linda 67. No tiene muchas obras, básicamente, bueno, no básicamente, estas cuatro son sus únicas novelas. Tiene algunos cuentos, tiene obras de teatro, tiene un libro de cocina, tiene libros para niños, pero básicamente estas son sus únicas cuatro novelas, por lo menos que se conozcan. Yo no sé si póstumamente haya dejado algo sin publicar, pero bueno, hoy quisiera hablar de Noticias del Imperio. Y pues sin spoilers, porque básicamente pues es una historia conocida. Noticias del Imperio es una novela histórica. ¿Qué es esto? Pues que toma a hechos reales, a personajes reales para desarrollar la trama de su obra. En este caso son Carlota, Maximiliano y los liberales mexicanos encabezados por Benito Juárez. Aquí vemos unos personajes, sobre todo creo que aquí es donde radica gran valor de la novela, personajes muy humanos, fuera de esos bronces, si le podemos decir, de la historia mexicana.
tanto oficial como no oficial. Aquí aparecen personajes muy de carne y hueso. La novela está construida de tal forma que está, por así decirlo, partida en dos. Los capítulos impares, como el 1, como el 3, pertenecen a un monólogo de Carlota. El 1, el 3, el 5 y así sucesivamente. Un monólogo de Carlota. Este monólogo sucede poco tiempo antes de que ella muera, en 1927. Hay que tomar en cuenta que Maximiliano fue fusilado en México en 1867, 60 años después. Todavía Carlota vivió 60 años más que Maximiliano. Carlota era muy joven cuando llegó a México. Bueno, entonces este monólogo es de una Carlota ya demente, ya muy vieja, ya próxima a la muerte, donde nos va dando a conocer desde su perspectiva de mujer ya fuera de la realidad, de cómo se fue dando el, el reinado de Maximiliano I de México. Vemos desde la perspectiva de ella que miraba en Maximiliano, cómo lo miraba, cómo se miraba ella misma, cómo miraba a los demás, a su cuñado, el emperador, a Benito Juárez, a Napoleón III de Francia. Y bueno, a partir de esto nos vamos adentrando en la historia. En los capítulos pares, como el 2, el 4 y así sucesivamente, son capítulos donde un personaje o una historia tienden a ser desarrollados. A veces nos encontramos, por ejemplo, con un diálogo de Juárez, a veces con una nota periodística, a veces con una carta, a veces con una reseña de alguna actividad, a veces con un parte militar y así sucesivamente. Y es como a partir de estos capítulos impares y la mezcla de estos capítulos pares nos vamos enterando de cómo se fue dando la fallida intervención francesa en México, comenzada en 1862, y el fallido imperio de Maximiliano de Habsburgo en México. Cuáles fueron las cosas que se afrontaron y cómo llegó a su fin en 1867 cuando Maximiliano es fusilado en Querétaro. Tiene unas anécdotas bastante interesantes. Recuerdo una que se llama Del baile de ayer, donde la gente busca y hasta se pelea por conseguir las obras de la comida del baile que celebró un día antes Napoleón III, por ejemplo. Y así se llama, Del baile de ayer. También recuerdo de un hombre que transporta una imprenta. El capítulo se llama Yo soy un hombre de letras, y que transporta una imprenta, que él conoce las letras y que son letras pequeñas, letras grandes. También otro capítulo donde Juárez aparece lamentando la muerte de sus hijos. Hay que tener en cuenta que durante este periodo Juárez perdió a uno de sus hijos un poco ya un niño ya grande creo que recordar que de 8 o 9 años. Entonces aparece un Juárez muy humano, una Carlota muy enterada y muy buena gobernante, un Maximiliano muy indolente, muy fantasioso, muy soñador, sobre todo muy soñador, un Juárez muy humano, como todos los humanos, a veces mezquino, a veces aferrado y por el poder. Entonces aquí vamos viendo el crecimiento y desarrollo de esos personajes históricos que, como todos sabemos, en qué terminaron. El imperio de Maximiliano terminó con el fusilado. Carlota se había ido poco tiempo atrás para tratar de conseguir ayuda en Europa para su esposo, pero ella ya estaba
sus condiciones mentales ya estaban muy deterioradas en este tiempo. Aquí se narra la entrevista que tuvo con el Papa Pío IX. Las maquinaciones del Papa también aparecen aquí. Eh, y bueno, es una buena recomendación para conocer y dar hincapié a profundizar más en la historia de México de este periodo. Hay que aclarar que es una novela histórica, no es un libro de historia, pero sí es muy recomendable para introducirnos en el periodo, sin que por esto ya nos vayamos a considerar conocedores. Es una forma muy eficaz y muy buena de introducirnos en este periodo histórico de México para poder, ya si queremos, pues abundar un poco más en libros ya de historia. Entonces, muy recomendable. Noticias del Imperio es un libro bastante extenso. Parece que Fernando del Paso sí se esmeraba mucho esto. Todos sus libros son gruesos, con la excepción de Linda 67. Las tres novelas estas sí son muy extensas, pero muy recomendables. Yo sí les recomiendo mucho que conozcan o hagan el intento de leer a Fernando del Paso. No los va a decepcionar. He visto a gente que dice que no le entiende, que no se le hace lo suficientemente bueno. Tal vez es porque no le dan el tiempo. Tal vez es por el tipo de lecturas que llevan con anterioridad. No sé. Yo desde mi punto de vista, esta novela es una de las más importantes del siglo XX mexicano. Así de fácil, no voy a decir que sea mejor o peor que otras. Digo que es más importante por lo que aporta. Y bueno, creo que eso es todo por el momento. Si les ha gustado el video, no olviden darle un like, no olviden suscribirse y nos vemos la próxima.